Vamos a ver ahorita las generalidades y después nos pasamos a lo que vendría siendo, pues, las fosas del cráneo, que no están tan difíciles realmente, o sea, están complicadas en cuestión de pues, los puntos anatómicos y los hoyitos y todas esas madres. Entonces, pues, básicamente, ahorita vamos ahí. Vamos a ver las generalidades, los puntos cronométricos, características externas, características óseas y lo de músculos e inervación igual lo vemos más adelante, ya cuando lleguemos a músculos de la masticación, expresión facial. Entonces, ¿qué es la cabeza? Es el centro de comando, como si lo dice el Moore. Es una, es la parte, pues, para mí la más importante de todo el cuerpo humano, porque pues sin cabeza pues no podemos vivir, ¿verdad? Entonces, centro de integración y comunicación, donde te llegan todas las señales y pues todos los procesos internos hacen su, este, su transcripción a acciones y es donde pues, radica el subconsciente y pues principalmente la conciencia, pues para ver lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Tiene muchos receptores sensitivos distribuidos en diferentes zonas, en los ojos, la nariz, los 5 sentidos, como todos los conocen, ¿sale? Es la puerta antes de las necesidades básicas, por ejemplo, pues respirar, la nariz y pues comer y beber. Es pues, clave en nuestra expresión y comunicación porque pues, tenemos la expresión facial. Entonces son las generalidades más importantes que nos dice el Moore sobre la cabeza y la cara principalmente. Entonces, contiene una víscera muy importante que vendría siendo el encéfalo, ¿sale? Y otras vísceras como por ejemplo la lengua, la faringe, órganos como por ejemplo los ojos. Voy a poner esto aquí. Bueno, ¿sí están viendo todos bien la presentación? Sí, Muy bien. Entonces, otras vísceras que tenemos, aparte del encéfalo, que es lo más importante que van a ver, por los que están ahorita en segundo semestre viendo neuroanatomía, tenemos otras vísceras, la faringe, que vamos a ver más adelante, los ojos, que los ojos también se consideran como un segundo cerebro. ¿Por qué? Por la gran cantidad de neuronas por los que están compuestas. Ahora, los ojos, no sé si sepan este dato, se supone que los ojos no están, nuestro sistema inmune no está consciente de que tenemos ojos, porque si estuviera consciente de que tenemos ojos los atacaría, porque los considera como un objeto extraño, un cuerpo extraño. Dato curioso. Sistema auditivo, sistema de glándulas, músculos, bla, bla, bla. La cabeza pues está expuesta a muchas enfermedades, como por ejemplo lo más común son traumatismos, patologías, deformidades. Y, por ejemplo, tiene muchas ramas que los pueden estar eh, ¿cómo se dice? Pues estudiando. La principal, pues, neurología, neurocirugía, el maxilofacial, odontología, bueno, de los dientes, otorrino, que otorrino, pues, ve todas las enfermedades, por ejemplo, de la nariz, la boca, la garganta, psiquiatría, junto con psicología, pues, las enfermedades, psiquiátricas, como su nombre lo dice, ¿sale? Entonces, vamos a ver todo eso, ¿sale? Y ya vieron que el cráneo está conformado por 22 huesos separados, ¿sale? Se divide en dos, en el neurocráneo y el viscerocráneo, que ahorita pues lo más relevante que pues están viendo es el neurocráneo, que es la caja ósea del encéfalo, pues, donde está residiendo el encéfalo. Tiene unas membranas que se llaman meninges, las meninges craneales, porque también tenemos meninges medulares, y contiene también las porciones proximales, o sea, las porciones más centrales de los nervios craneales y los vasos encefálicos. Sale que pues el polígono de Willis, todo ese tipo de cosas, la arteria maxilar interna, la arteria carótida interna, las meninges y todas esas. Ahora, el viscerocráneo, el esqueleto facial, o sea, de toda nuestra carita, va a constituir pues básicamente la parte anterior del cráneo y se compone por los huesos que rodean la boca, por ejemplo, los maxilares y la mandíbula, la cavidad nasal, las partes de las órbitas y las cuencas orbitarias. Entonces, acuérdense, neurocráneo y viscerocráneo. Son 22 huesos separados. Entonces, aquí tenemos una vista lateral del cráneo. Esta imagen está sacada del Moore. Y tenemos varios puntos cranométricos, varios puntos importantes que podemos ir resaltando. Primero, el bregma. ¿Qué es el bregma? Es un punto cranométrico que nos da la unión de ¿qué? ¿Alguien sabe? Fíjense, aquí hay una sutura. Es la sutura coronal.
¿vale? Es la unión de la sutura coronal con la sutura sagital, ese es el bregma, es el punto de bregma. Ahora, si nos vamos más para atrás, a un punto más posterior, está el lambda. El lambda es el punto de unión de estas suturas lamboideas, que por ejemplo se llama sutura lamboidea porque vamos a ver que tiene forma de lambda, de la letra griega. Entonces, tenemos aquí la sutura coronal y la sutura lamboidea o de lambda. Aquí tenemos este punto cronométrico que no está señalado. ¿Alguien sabe cómo se llama este punto cronométrico que está señalando aquí? El punto más débil del cráneo. Bueno, uno de los puntos más débiles del cráneo. Que tiene forma de ala. El terion. ¿Sale? Bueno, que se escribe con P. P-T-Erion. El terion. Que si se fijan, es la unión de 4 huesos. Este hueso que es el hueso parietal. Este es el hueso temporal. Este es el esfenoides. Y parte del hueso frontal. Si se fijan, es la unión de los 4 huesos del cráneo. Aquí tenemos el terion. El hueso temporal es un hueso muy curioso porque tiene una porción muy, muy fuerte, que es por donde va a pasar todo el aparato auditivo. Esa porción, que es más gruesa y más resistente, se llama porción petrosa. ¿Vale? Porque se llama porción petrosa porque viene de petros de piedra. ¿Qué más es importante? Tenemos aquí que se alcanza a asomar el hueso esfenoides, no lo vayan a confundir con el etmoides. El etmoides es más anterior y más profundo. Se alcanza a ver aquí el esfenoides. El esfenoides se supone que tiene forma de murciélago. Vamos a ver ahorita que tiene un ala mayor y un ala menor, tiene su pues, parte de la silla turca y todo ese tipo de cosas. Acá tenemos otro punto cronométrico importante, que es la protuberancia occipital externa. Si tenemos una protuberancia occipital externa, vamos a tener una protuberancia occipital interna, que esto vendría siendo el inion, ¿sale? Es el mentado inion. ¿Y por qué es importante que sepan el inion y también la glabela? Porque normalmente cuando vean, por así decirlo, mm, cráneos que van a estar abiertos por un corte transversal, se supone que los puntos cronométricos donde se basan para decir, pues, dónde voy a cortar es a partir de dos traveses de dedo arriba del inion y un través de dedo arriba de la glabela. Entonces cortamos y se supone que más o menos ahí va a estar el corte. Entonces, por eso normalmente es donde se basan los anatomistas. Se basan en la glabela, se basan en la glabela y se basan en el inion. Dos traveses de dedo hacen un corte, van diciendo aquí. Vamos a ponerlo de color, así más o menos. Dos traveses de dedo, más o menos por aquí. Y un través de dedo, aquí está la glabela, otra través de dedo. Y voy a tratar de hacer una línea recta. Ese es el corte que se hacen para quitar esta parte de acá arriba. ¿Alguien sabe cómo se llama la parte de acá arriba? Le quitamos para ver adentro las fosas del cráneo. ¿Alguien se la sabe? ¿O algún nombre? No, yo no. ¿Cómo Empieza dijo? con, empieza con C. La calota. Acuérdense que esta madre de acá arriba, todo lo que cubre el cerebro que vamos a quitar se llama la calota, la mentada calota. Entonces tenemos ya al inion, ya llevamos un punto cronométrico, lambda, tenemos el bregma. ¿Y cómo se llama el punto más superior del cráneo? Que más o menos estaría más o menos a este punto, a este nivel. Vértice. ¿Cómo? Vértice. Exactamente, el vértice. Tenemos la glabela, otro punto cronométrico, el nasion, porque es diferente el nasion de la glabela, que básicamente el nasion es la unión de la sutura del hueso nasal con el hueso frontal. Aquí vamos a tener el nasion. Vamos bajando y tenemos la espina nasal anterior, que está de acá. Tenemos la protuberancia mentoniana, son varios puntos cronométricos que vamos a ir viendo a lo largo. Aquí hay un punto importante, que es el plano órbito-meatal. ¿Por qué se llama plano órbito-meatal? Porque pasa por la órbita
del ojo y por el meato auditivo, ¿sale? Es una línea que podemos trazar, una línea recta que podemos trazar entre el meato acústico y la parte inferior de la órbita de los ojos. ¿Qué más es importante de aquí? Nace el hueso nasal, el ángulo de la mandíbula. Vamos a ver más adelante que la mandíbula pues tiene sus partes. Este punto, la mentada apófisis estiloides, que si se acuerdan cuando vimos cuello, hay un músculo que se llama estiloideo. ¿Por qué se llama estiloideo? Porque va desde aquí, desde la apófisis estiloides. Y estiloides, estilos, es que viene del griego que tiene forma como de punta, como de puñal. Entonces viene desde aquí se insertan varios músculos, específicamente el estiloideo. Ahora, vamos a seguir con esto. Aquí está la división del neurocráneo y el viscerocráneo. Neurocráneo y viscerocráneo. Si se fijan, en el viscerocráneo pues está mayormente conformado por los siguientes huesos: el hueso nasal, el hueso etmoides, el maxilar, parte de la mandíbula, este hueso de acá también, este de aquí que se llama el temporal, este de acá que es ¿cómo se llama este de aquí? Que les dije que era importante, en forma de murciélago, Esfenoides. el esfenoides, que vemos que este es el frontal, el parietal, el occipital, es la porción petrosa el temporal, y este se me había olvidado el nombre, era el cigomático. Entonces, viscerocráneo, cigomático, nasal, maxilar, etmoides y mandíbula. Neurocráneo, frontal, esfenoides, temporal, parietal y occipital. Ahora, vamos con el neurocráneo. Básicamente el neurocráneo está compuesto por 8 huesos, 4 impares y 2 pares. Los 4 impares están centrados por la línea media. El frontal, que ya lo vimos, el etmoides, que el etmoides va a estar tanto en el viscerocráneo como en el neurocráneo. El esfenoides, que el esfenoides, si se fijan, es uno de los huesos más relevantes cuando lleguemos a las fosas, específicamente en la fosa craneal media, y el occipital. Y los 2 pares bilaterales son los 2 temporales y los 2 parietales. Entonces, 2 más 2, 4 más 2, 4 impares, 8. Ahora, el neurocráneo posee una pared superior parecida a una cúpula que se le conoce como la calvaria o también la calota. Es lo mismo, calvario o calota. En otros libros también la van a conocer como bóveda craneal. Ahora, aparte de tener su bóveda, tenemos el piso o la base del cráneo. Que el piso o la base del cráneo es pues, el terror de todos ustedes, ¿no? Esta madre de aquí, que son las 3 fosas. Bóveda craneal y base del cráneo. Son 2 partes diferentes del neurocráneo. La bóveda craneal, ¿quién la va a formar? El frontal, específicamente, ¿qué parte del frontal? Vamos a ver que cuando lleguemos a las bases a las fosas del cráneo, vamos a tener que el frontal tiene 2 partes, una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical del frontal es parte de la bóveda del cráneo. O sea, esta cosa de acá, la bóveda, entonces la parte vertical del frontal es parte de la bóveda del cráneo. Los 2 parietales, que están aquí, ¿vale? Los 2 parietales y el occipital. Entonces son los que van a formar la bóveda del cráneo. La parte, si se quieren ver más específico, es la parte vertical o la porción vertical del frontal, los 2 parietales, 1, 2, y parte del occipital. Ahora, base del cráneo. Apareció la base del cráneo. Dato curioso, mi primera clase, mi clase muestra, para entrar a la Cuauhtémoc fue de la base del cráneo. Y neta, no pude haber escogido un tema más difícil para presentarlo ante las autoridades. Hasta la misma directora de medicina es que escogió un tema muy difícil, pero le fue muy bien llevado. Pero bueno, base del cráneo está formado principalmente por el esfenoides y los 2 temporales, que es la principal base del cráneo, pero también podríamos agregar parte del etmoides y parte de la porción horizontal del temporal. Si vamos más para atrás, a la base como tal, bueno, ya no es parte de la base, es parte de la fosa posterior, tendríamos el occipital. Pero entonces, base del cráneo, principalmente esfenoides y los 2 temporales, porque pues donde va a estar residiendo normalmente la base del cerebro. Ahora, la base etmoides es un hueso irregular que contribuye de un modo relativamente escaso a la línea media del neurocráneo. ¿Sale? Pues básicamente al neurocráneo va a estar muy
Pues muy poquito, realmente, el etmoides, ¿eh? ¿Por qué? Porque, pues, básicamente está más dentro del viscerocráneo, que va a conformar parte de, pues, del vómer y todo del septum nasal. Pero ¿por qué se menciona en el neurocráneo? Porque va a formar una parte muy importante de la fosa craneal anterior, que es la lámina cribosa y la crista galli, que lo vamos a ver más adelante en la fosa craneal anterior. Entonces, por eso se menciona que el hueso etmoides sí se menciona dentro del neurocráneo, aunque es escaso, pero pues ahí está. Ahora, el viscerocráneo, si se fijan, pues está conformado por más huesos, 15 huesos irregulares, 3 huesos impares centrados dentro de la línea media, que ya los conocemos. La mandíbula, pues no tenemos una mandíbula, por eso es impar. El etmoides, que quedamos que también forma parte tanto del viscerocráneo como del neurocráneo. Y el vómer. El vómer es también parte de los huesos de la cavidad nasal. Los huesos pares bilaterales, 2 maxilares, uno y uno, 2 cornetes, las conchas nasales, los 2 cigomáticos que están acá, los 2 palatinos, uno de derecho y uno izquierdo, los 2 nasales y los 2 lagrimales. Entonces, tenemos la cara anterior o norma anterior. Cuando escuchen norma anterior es la cara anterior de algo. Norma anterior, norma interna, norma externa. Entonces, norma anterior de la cara. Este de aquí es el frontal. Después vamos viendo acá al ladito, que es los parietales. Alcanza a ver poquito los parietales. Parietal izquierdo, parietal derecho. Este aquí, que se alcanza a ver poquito, es el hueso temporal. Si nos vamos ya a las órbitas, este hueso de aquí, si se fijan, es el esfenoides. Esfenoides. Más medial, tenemos este hueso aquí, que es el etmoides. El etmoides alcanza a sumar un poquito. El etmoides es un hueso que está muy profundo dentro de la cavidad craneal, o más bien dentro de la cara. ¿Por qué? Les digo que es parte como de la parte central de la cara. Al lado del etmoides tenemos este hueso que vendría siendo el, el lagrimal. Sí, creo que el lagrimal. Y más internamente o más medialmente tenemos el hueso nasal. Voy a dejar esta parte de aquí. Mm, mm. Entonces, controlizar. Hueso nasal, que tenemos un hueso nasal derecho y un hueso nasal izquierdo. Este de acá es el maxila o el maxilar. Este verdecito quedamos que es el lacrimal. Y aquí vamos a tener varios orificios. La fosa orbitaria superior y la fosa orbitaria inferior. Tenemos 2 fosas orbitarias, que vamos a ver qué pasa por ahí. Este de acá es la cavidad nasal. Tenemos el septum nasal, que está conformado por la lámina perpendicular del etmoides y el hueso vómer. Si se fijan, la lámina perpendicular del etmoides es más superior y el vómer es más inferior. Tenemos las conchas o los cornetes, una concha nasal superior y una concha nasal inferior. Bueno, es medial, la superior casi no se alcanza a ver porque está tapada por el puente de la nariz. Vamos bajando y tenemos la mandíbula. La mandíbula tiene 2 forámenes, forámenes mentonianos o mentales, que van a servirnos para que salgan raíces del nervio facial y del nervio, sí, del nervio facial. Los alveolares también. Y lo más es importante, pues nada más. Entonces vamos viendo. ¿Qué significa huesos esfenoides? Se supone que esfenoides viene del latín, que significa cuñas. ¿Por qué? Cuando lleguemos a la parte de las esfenoides, vamos a ver que el hueso mm, esfenoides, que viene siendo esta parte de aquí, bueno, este es el esfenoides, una parte anterior del esfenoides. Si lo vemos de frente, el esfenoides tiene una forma así, que parece una cuña. Lleguemos a ver a las esfenoides, pues van a entender por qué se llama, porque dice que tiene forma de cuña. Pero si agarramos las 2 cuñas y ponemos aquí la silla turca, y agarramos la otra cuña que está por acá, bla, 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 hacemos esto. Se supone, no sé, tiene forma de mariposa. Normalmente todos los que estudiamos el esfenoides le vemos forma y los profes nos dicen que tiene forma de murciélago.
Entonces, ¿qué significa esfenoides? Cuña o mariposa. Temporal. ¿Por qué se le dice temporal? Porque aquí al ladito es donde empezaban a salir las canas de las personas. Entonces significaba que por el tiempo, ¿sale? Temporal. Cigomático. ¿Qué significa cigomático? Porque significa unión. ¿Unión entre qué? Entre el viscerocráneo, entre la cara y el cráneo. Este es el cigomático. Maxilar, quijada, mejilla, o antes se le conocía como mandíbula. Entonces, ya sabemos que el maxilar y la mandíbula son huesos diferentes. Este de aquí es el hueso maxilar. Ay Dios. Maxilar. Significa maxilar, quijada, mejilla o mandíbula. Nasal, pues evidentemente nariz. Mandibular significa masticar o machacar. Entonces, esas es las raíces de los nombres de los huesos. Hueso frontal, pues evidentemente porque está enfrente. Y parietal porque es una pared. ¿Dudas hasta ahorita? No. Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener una imagen de los senos paranasales. Primero, ¿por qué se llaman senos paranasales? Vamos desglosando el término. Se dice que senos paranasales, senos es ¿qué significa senos? Es una cavidad. Para, al lado de nasales, que están al lado de la nariz. Entonces, son cavidades que tenemos al lado de la cavidad nasal. El que está de color verde vendría siendo el seno frontal. Y es importante por la producción del moco y la resonancia del sonido. Por eso, cuando tenemos una sinusitis, que se tapan los senos, normalmente el seno frontal y el seno maxilar, es cuando se empiezan a escuchar como una voz así más nasal. ¿Por qué? Porque no está haciendo resonancia la voz dentro de las cavidades y no se escucha como más, que le dicen una voz más nasal. Ahora, teóricamente, aquí tenemos otro tipo de senos que son las celdillas etmoidales. Son como diferentes cavidades chiquitas dentro del hueso etmoides. Es otro tipo de hueso de seno paranasal. El seno esfenoidal. El seno esfenoidal es más posterior y normalmente ese no se llega a ver afectado en la sinusitis. ¿Por qué? Porque pues si se llegara a afectar en la sinusitis es que ya hay infección en esa parte del cráneo, entonces está más cerca del neurocráneo, entonces es peligroso. Por último, el seno maxilar de color azul. Entonces, los senos más normalmente afectados en una rinosinusitis o una sinusitis bacteriana van a ser los senos frontales y los senos maxilares. Por eso, cuando ustedes lleguen a ver lo del diagnóstico de este tipo de enfermedades, ahí son maniobras que, por ejemplo, les aprietan aquí en los senos nasales anteriores, digo, senos frontales y los senos maxilares. Si les llega a doler es porque están inflamados esos senos, están llenos de mucho moco, entonces pueden llegar a pensar de este tipo de patologías. Ahora, hueso frontal. Tenemos un margen supraorbitario. Supraorbitario, ¿por qué? Porque está por arriba de la órbita. Ese es el margen supraorbitario del hueso frontal. ¿Qué hay importante ahí? Foramen o escotadura supraorbitario. ¿Por qué puede haber de los dos? Porque en algunas personas vamos a tener esta parte que es un foramen. Bueno, el foramen es un hoyito. O en algunas personas vamos a tener foramen, vamos a tener una escotadura. ¿Y por qué es importante eso? Porque por ahí va a pasar la arteria y nervio supraorbitario. ¿Va? Tenemos más partes del hueso frontal que los vamos a ver más adelante. Tenemos la glabela, que es este punto. Esta sutura, que en algunas personas no está, en otras personas sí, que es la unión de los huesos a nivel embrionaria. La porción vertical, entonces la porción vertical del hueso frontal, la parte de acá abajo, que no se alcanza a ver muy bien, la porción horizontal. Y aquí tenemos una partecita que se alcanza a ver de la línea temporal superior, que la línea temporal superior es importante para la inserción de músculos, por ejemplo, el músculo massetero y el músculo temporal. Ahora, vamos a la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria, acuérdense que tiene como tres canales. El canal óptico, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. Entonces, este de aquí es el canal óptico. ¿Por qué es importante el canal óptico? Principalmente porque pues, es el que se nos ayuda a ver. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar el nervio óptico. El nervio óptico, si se acuerdan, es el par craneal número 2. ¿Sale? El par craneal número 1, acuérdense que es el olfatorio. Entonces, por ahí va a pasar
los nervios terminales del nervio óptico para llegar a diferente o su respectivo ojito. La arteria oftálmica es importante, ¿por qué? Porque va a llegar directamente al ojo y esas son ramas principales de la arteria carótida interna. Ahora, fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior está fácil de memorizar porque tenemos los pares canales 3, 4, 5, 1 y 6. De ahora en adelante, cuando lleguemos al trigémino, no digan porción B1, porque realmente no es B, es V, ¿verdad? Pero no es V, es un 5. Entonces, porción 5.1, porción 5.2, porción 5.3. ¿Sale? Entonces, fisura orbitaria superior, a grosso modo, nervio par canal número 3, que es el oculomotor. Nervio par canal número 4, que es el patético troclear. El nervio par canal número 5, que tiene 3 ramas, que es el trigémino. Y el nervio par canal número 6, que es el abducens. Entonces, 3, 4, 5, 1 y 6. ¿Y qué otra parte? O sea, ¿qué otro contenido? La vena oftálmica superior. Por último, la fisura orbitaria inferior. Entonces, fisura orbitaria inferior, fisura orbitaria superior. ¿Qué va a pasar por ahí? Si ya vimos la arteria oftálmica, que pasa por el canal óptico, tenemos que tener una vena oftálmica. Tenemos la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. La vena oftálmica inferior, ¿por dónde va a pasar? Por la fisura orbitaria inferior. La vena oftálmica superior, por la fisura orbitaria o orbital superior. De nervios, nervio par canal número 5.2. 5.1, acuérdense que es de la fisura orbitaria superior. 5.2 es de la fisura orbitaria inferior. Y vena arteria y vena infraorbital. Entonces vamos a repasar. Canal óptico, nervio óptico y arteria oftálmica, que son importantísimas para nuestro ojito para ver. Fisura orbitaria superior, pares craneales 3, 4, 5, 1 y 6. Y la vena orbitaria, perdón, la vena oftálmica superior, porque estamos en la fisura orbitaria superior. Nos vamos a la fisura orbitaria inferior o fisura orbital inferior, que es la vena oftálmica inferior, par canal número 5, 5.2, que es el infraorbital, y arteria y vena infraorbital, todo inferior. Vena oftálmica inferior, nervio infraorbital, vena infraorbital y arteria infraorbital. Lo podemos resumir como el paquete neurovascular infraorbital. ¿Cuál es el nervio? Muy bien, ¿de dónde viene el nervio infraorbital? Del par canal número 5, 2. ¿Dudas con la cavidad orbitaria? Eso yo pienso que sí es muy relevante. No. Muy No, bien. perfecto, gracias. Entonces, esta de acá arriba vendría siendo la cavidad, la fisura orbitaria superior. Esta de acá abajo, la fisura orbitaria inferior. Y esta de acá, que es más medial, es el canal óptico. Tenemos el par canal número 2, que es el nervio óptico, la arteria oftálmica. Son los dos componentes del canal óptico. Ahora nos vamos a la fisura orbitaria superior, que quedamos que tenemos teóricamente 5 componentes, 3, 4, 5, 1 y 6. Y la vena supraorbitaria, perdón, la vena oftálmica superior, Por último, la fisura orbitaria inferior. Tenemos 4 componentes, el paquete neurovascular infraorbitario y la vena oftálmica inferior. Paquete neurovascular infraorbitario y la vena oftálmica inferior. Esta de aquí, esta imagen, es la versión simplificada, porque la completa vendría siendo así. Tenemos otros nervios más, más detallados. Vamos a ver la completa, nomás la vamos a ver pues, para que la conozcan. Entonces, ¿cuáles son todos los componentes ya de detalle de la fisura orbitaria superior? El nervio lagrimal, que es de la raíz 5.1 del trigémino. El nervio frontal, que también es parte de la 5.1. Ya la vimos, la vena oftálmica superior. El par canal número 6, que quedamos que el troclear. El número 3, que es el oculomotor. El 5.1, que es el naso ciliar. El número 3, también otra vez, porque tenemos dos ramas, el oculomotor, pero el nervio inferior, y el abducens, y también tenemos la vena orbitaria inferior. Entonces, si se fijan, es un poco más complicado, porque si se acuerdan, la vena orbitaria inferior, la vena oftálmica inferior, es parte también de la fisura orbitaria inferior.
Entonces, yo les recomiendo que se aprendan mejor esta porque es mucho más entendible y la dividen en 3 grupos: grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1, pues básicamente es el canal óptico. Par canal número 2, que es el óptico, y la arteria oftálmica. Este grupito, el segundo, que es la fisura orbitaria superior, 3, 4, 5 y 6, específicamente 5.1, y la vena oftálmica superior. Y el tercer grupito, que es la fisura orbitaria inferior, tenemos el paquete neurovascular infraorbitario, que es 5.2, arteria y vena infraorbitaria, y la vena oftálmica inferior. Ahora, tenemos este conducto, que es el conducto nasolagrimal. ¿Por qué es importante el conducto nasolagrimal? Porque aquí se van a producir las lágrimas. Acuérdense que la glándula lagrimal está en el cuadrante superior lateral de la órbita. Y pues ya, se van a producir las lágrimas, van a lubricar el ojito, bla, 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 y se van a ir por el conducto nasolagrimal para vaciarse en la cavidad nasal, ¿sale? Entonces, conducto nasolagrimal, porque une el conducto nasal, bueno, la cavidad nasal con el conducto lagrimal. Por eso, cuando ustedes lloran, se ponen muy moquientos porque están produciendo muchas lágrimas. Las lágrimas se van aquí al ojo, se desbordan, pero pues las que quedan adentro se van a la nariz, y entonces van a producir más saturación de moco. Foramen infraorbitario. Tenemos debajo de la cavidad orbitaria este foramen. Ya vimos el foramen supraorbitario, vamos a ver el foramen infraorbitario. ¿Qué pasa por ahí? En el foramen infraorbitario va a pasar la rama 5.2 del quinto par craneal, evidentemente, del trigémino, y la arteria orbitaria inferior. Entonces, ¿qué nervio es este? O sea, ¿cuál es la rama 5.2? ¿Cómo se llama ese nervio? O sea, se llama 5.2, pero tiene un nombre. ¿Quién sabe? ¿Es el ¿Facial? maxilar? ¿Cuál? ¿Maxilar? El maxilar, exactamente. El 5.2 es el maxilar. El 5.3, si ya vamos para acá, ya no va a ser maxilar, va a ser mandibular. Y el 5.1, ¿cómo se llama? Oftálmica. Oftálmica, exactamente. ¿Por qué? Porque está más cerca de la cavidad orbitaria, oftálmica. Bueno, 5.1 oftálmico, 5.2 maxilar y 5.3 mandibular. Ahora los mentados cornetes. Cada cornete tiene un meato. Cornete viene de concha, que tiene como forma así como... Y debajo de cada concha, de cada corneta, hay un meato. Meato es un hoyito. Entonces, el cornete inferior es este de ahí. Debajo del cornete inferior tenemos un meato. El meato nasal inferior, que si se acuerdan, el meato nasal inferior es importante porque van a drenar todas las lágrimas. El cornete medio tiene su meato nasal medio. Y aquí no se alcanza a ver muy bien el cornete superior, pero tenemos otro punto relevante que es el septum nasal o pared o tabique nasal. Septum y tabique es lo mismo, ¿sale? Este tabique se va a continuar con un hueso de acá abajo, que se lo dije hace rato. ¿Cómo se llama ese hueso que se continúa con el septum? O bueno, el tabique. Empieza con V. Boomer. El vómer, exactamente. Entonces tenemos el tabique nasal y debajo ya se convierte, bueno, no se convierte, se comunica con el vómer. Porción maxilar, toda esta parte de aquí, la porción maxilar. Tenemos primero la apófisis alveolar. ¿Qué es una apófisis? Es una protuberancia de un hueso. Y alveolar, ¿por qué? Porque en este caso los alveolos a nivel del maxilar es donde se van a introducir, van a estar los dientes. Esto de aquí es un alveolo, ¿sale? Entonces, esta apófisis, la protuberancia que va a dar un alveolo se va a llamar apófisis alveolar. Otro punto importante cronométrico es la espina nasal anterior. Si tenemos una espina nasal anterior, vamos a tener una espina nasal posterior que después la vamos a ver. Entonces son los puntos cronométricos más relevantes que me interesa que sepan hasta ahorita. Vimos este foramen, es el foramen ¿cómo se llama? Foramen infraorbitario, que es por donde va a pasar la rama 5.2 del trigémino. Foramen infraorbitario, espina o apófisis alveolar, perdón, apófisis alveolar y la espina nasal anterior. La espina nasal anterior ustedes se las pueden tocar. Debajo, por ejemplo, de aquí de la nariz, donde están las dos narinas, pueden sentir una protuberancia. Esa parte de ahí es la espina
nasal anterior que se va a comunicar con el cartílago de su nariz. Es lo que normalmente a veces se llega a fracturar, que no, normalmente no se llega a fracturar eso. Lo que se llega a fracturar es el puente nasal. Son los huesos nasales. Entonces ya vimos esas dos porciones, dos puntos cronométricos de la porción maxilar. Ahí. Porción mentoniana. La porción mentoniana. Tenemos la mandíbula. La mandíbula quedamos que tenía dos partes. Una rama, que son las partes de acá. Se la quito. Aurelio. Y entonces, esa es la mandíbula. ¿Sale? Tenemos dos ramas y tenemos esta parte de acá que vendría siendo el cuerpo. ¿Sale? Tenemos dos hoyitos que en este caso sí se alcanzan a ver. Los foramenes mentonianos, que por el foramen mentoniano va a pasar la rama 5-3 del trigémino, que vendría siendo el nervio mandibular. Esta parte de acá, como por así decirlo, parte más rugosa que en algunos huesos no se alcanza a ver muy bien, está el tubérculo mentoniano, donde se va a insertar el músculo mentoniano, que es el que nos permite hacer como este tipo de expresión. Se va a ver cuando no tienes barba, se ve como muchos hoyitos y pues porque básicamente no hay un lugar donde se inserte ósea, de manera ósea ese músculo y se ve que pues que se jala la piel y se ve un poco raro. Y por último, debajo del tubérculo mentoniano tenemos la protuberancia mentoniana, que esto va a diferir y va a depender mucho de la genética de cada paciente. Porque, por ejemplo, según yo, esqueleto es de alguien de ascendencia asiática. Entonces, si fijan, los asiáticos, pues sus mentones son muy chiquitos, o sea, son muy pequeños. Si nos vamos a un individuo de ascendencia europea, va a tener su protuberancia mentoniana más grande. ¿Por qué? Porque pues por genética y por la cuestión de las razas y todo ese tipo de cosas, pues va a diferenciarse. Más de una raza caucásica. ¿Y por qué se dan estos cambios? Por cuestiones de clima, por cuestiones de dieta, por cuestiones de, pues también de carga genética que se van pues, reproduciendo unos con otros. Entonces, les digo, la protuberancia mentoniana va a cambiar mucho, depende de cada raza y de cada paciente. En cuestión de Latinoamérica, como tenemos también mm, pues mezclas de razas con tanto europea como indígena o pues sí, indígena de aquí de México, va a haber mucha diferencia. Va a haber personas que tengan su protuberancia mentoniana muy grande y otras personas que tengan su protuberancia mentoniana muy chiquita. Entonces, esos son los puntos importantes. Ahora, el nervio trigémino, uno de mis nervios favoritos. El nervio trigémino, quedamos que tiene tres ramas. ¿Y por qué se llama trigémino? Pues por eso, porque tiene tres ramas. ¿Cómo se llama el ganglio del trigémino? ¿Alguien sabe? Ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser, exactamente. El nervio trigémino tiene su ganglio, que va a estar, vamos a ver, en la fosa craneal media. Y cada una de sus ramas, 5.1, 5.2 y 5.3, se pueden tener otros nombres. Por ejemplo, el nervio 5.1 es el nervio oftálmico que ya lo vimos, que va a salir por el foramen supraorbitario. Entonces, por el foramen supraorbitario va a salir la rama 5.1, que se le conoce como nervio oftálmico. Por el foramen infraorbitario vamos a tener la rama 5.2, que va a ser el nervio maxilar. Y por el foramen mentoniano vamos a tener, un mismo nombre lo dice, foramen mentoniano vamos a tener el nervio mentoniano de la rama 5.3. Entonces son los tres ramos principales del nervio trigémino, que esos nervios trigéminos se van a ir diferenciando a partir de un ganglio que se llama ganglio de Gasser. Ahora, aquí pues está fácil. ¿Cuál es el hueso con el número 1? Parietal. Número 1, Frontal. 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 El número 3, Temporal. temporal. Arribita del temporal, ¿qué hay? El parietal. Aquí exactamente. Esfenoides. El esfenoide exactamente, pero ¿cómo se llama este punto de aquí? ¿No es el terio? El terion, exactamente, el punto cronométrico del terion. ¿Cómo se llama este punto cronométrico? El Bregma. vértex. Bregma, exactamente. Este punto cronométrico.
Aquí. Es la glabela, nación? pero La glabela, exactamente. El nación está acá más abajito, ¿sale? El nación, acuérdense que es la unión entre el hueso frontal y, evidentemente, pues el hueso nasal, ¿sale? Ahora vamos viendo para acá. ¿Cómo se llama este punto cronométrico? Posterior. posterior, El asterion, exactamente, muy bien. Este punto cronométrico, lambda, el lambda. Y, bueno, está más o menos por acá. Bueno, está más bien aquí. ¿Cómo se llama este punto cronométrico? Inion. Inion, o tiene otro nombre. opistocráneo, no, ¿verdad? No. No, bueno, otro nombre que quiero que digan. Protuberancia del occipital externa. Protuberancia occipital externa, exactamente. Entonces, acuérdense, si tenemos una protuberancia occipital externa, evidentemente vamos a tener una protuberancia occipital interna. ¿Y dónde está? Pues adentro, evidentemente, ¿no? ¿Cómo se llama este punto cronométrico? Sutura coronal. Es el cruce entre la sutura coronal y la línea temporal superior. Estefanian, El Estefanion, exactamente, o Estefanion. Casi no se menciona en algunos libros. Acuérdense que el Estefanion tenemos esta línea coronal, línea temporal superior y la sutura coronal. Y exactamente donde se cruzan es el Estefanion. Hay muchos más puntos cronométricos que ya ahorita ya no se utilizan mucho, pero pues igual es importante que lo repasen. Este de aquí. Lo acabamos de ver ahorita, que les dije que lo pueden sentir a ustedes. Es una espina apófisis. nasal, La espina nasal anterior. Apófisis anterior, nasal. La apófisis alveolar es esta. ¿Vale? Ahora, ¿cuál era el del otro? Ese de aquí. ¿No era el irgonion, gonion? Onion. O el ángulo de la mandíbula. Este de acá. Nation. Nation. Y pues ya los que ahorita me acuerdo. Muy bien. Suturas. Las suturas son muy divertidas. ¿Por qué se llama sutura coronal? Porque supone que es como si el cráneo tuviera una corona de guirnaldas. O sea, así. ¿Sale? Eso es una corona de guirnaldas que pues antes se ponen los romanos y todas esas madres. ¿Vale? Por eso se llama sutura coronal, como una corona. Pues ustedes piensan en una corona, pues las coronas van así, la sutura tendría que estar pues alrededor, ¿no? Pero pues acá nuestros amigos de hace como 2000 años dijeron, pues hay que ponerle sutura coronal porque tiene como forma de corona de guirnaldas. Ya ven que se inventan cada cosa. Sutura coronal. ¿De dónde a dónde va? De terion a terion. De terion derecho a terion izquierdo. Va toda la vuelta. Sutura escamosa. ¿Por qué se llama sutura escamosa? Porque tiene forma. Bueno, pues ustedes ven un cráneo normal y quitan esa sutura que es la unión entre el hueso parietal y el hueso temporal, parece como una escama de pescado o escama de reptil. Se ven así como varios ranuritas y parece como una escamas. Ahora, la que está por atrás, esta de acá, la sutura lamboidea, la buena lambdoidea. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde atrás, aquí no se ve bien en la imagen, pero cuando se alcanza a ver aquí el cráneo, tiene forma de como un triángulo. Y ese triángulo, pues no le pudieron poner puesto, pues, sutura triangular o sutura picuda, no. Le pusieron sutura lamboidea porque tiene forma de una letra lambda. Ahora, puntos cronométricos, ya los vimos, ya los repasamos. El terion está en el ala mayor
del hueso esfenoides, que vendría siendo esta parte de acá. Cuando lleguemos al esfenoides, vamos a ver que tiene un ala mayor y un ala menor. ¿Por qué es muy importante el terion? Porque es uno de los puntos cranométricos más débiles a nivel del cráneo y es donde normalmente pues se dan este tipo de hematomas. El hematoma es epidural, acuérdense, esfenoides, epidural, terion, epidural. Si se han fijado, por ejemplo, cuando están gente peleando o en el box que les dan un golpe aquí, los desmayan. O normalmente aquí, ¿verdad? Pero también puede ser aquí. Y es muy importante porque pueden llegar a romper parte del terion, que es la unión de estos tres huesillos, y se va a desmadrar una arteria que ayer mencioné en Instagram, que si se acuerdan es la arteria meningia media, ¿sale? ¿Por qué quedamos que se llama terion? Porque tiene forma de una ala. Yo no le veo forma de ala, entonces, no sé. Obviamente, evidentemente, así no es el traumatismo, ¿verdad? Pero pues ahí no es un traumatismo del terion. En esa imagen estamos viendo un traumatismo del hueso frontal. Y aparte, estamos viendo otro tipo de patología o trastorno, bueno, trastorno, es otro tipo de patología. Alguien que pueda descubrir cuál es. Es una patología muy común que se ve en los choques. O a la gente que le gusta el fútbol americano, es una patología muy común en esos jugadores. ¿Nadie? Entonces, esta patología que no tiene nada que ver con una hematoma epidural se llama concusión, no contusión, ¿eh? Concusión. ¿Y qué es la concusión? Básicamente, cuando ustedes tienen un traumatismo que pegan, pero adentro, pues tenemos el cerebro, y entonces el cerebro se golpea dentro de la bóveda y produce otro tipo de hemorragias, son microhemorragias, que de hecho hay una película que lo explica con Will Smith, es muy buena, se las recomiendo, no me acuerdo el nombre, pero básicamente es una concusión. El cerebro rebota dentro y se desmadra poco a poco. Bueno, evidentemente ¿Cuál es la nos... diferencia ¿eh? entre contusión? Contusión es básicamente el efecto de dar un golpe, ¿sí? Un golpe, pero ¿con qué? Con un objeto romo o un objeto que no tenga filo, una contusión, así, básicamente un golpe. Y una concusión es el efecto de que dentro de una cavidad, en este caso el cráneo, se golpee por dentro y rebote. Tal, eso es concusión y contusión. En neurocirugía, pues es muy común escuchar el término de concusión con C que contusión. Por ejemplo, y más lo utilizan los gringos para diferenciar entre contusion y concussion. Eh, Algunos médicos, por ejemplo, aquí en México lo utilizan como mismo, contusión cerebral y como concusión cerebral, pero pues, realmente pues no es lo mismo, ¿verdad? Porque les digo, concusión es dentro del cerebro, hagan de cuenta que este cerebro y rebota. ¿Y qué es lo malo? Que sí son lesiones más leves, que en diferencia de una contusión, porque si ustedes toman una contusión es básicamente pegarle al cerebro directamente. ¡Pah! Eso es una contusión. Y una concusión es que agarran el cerebro y lo agitan. Entonces, dentro de su cajita. Son lesiones más leves, pero que a la larga van haciendo microhemorragias que van haciendo que se pierda tejido cerebral importante, se va perdiendo tejido cerebral y se va haciendo un tipo de demencia, que son demencias que van evolucionando de forma más leve y a veces se llegan a confundir con otras enfermedades. Entonces, por eso es el término de contusión y concusión cerebral. Entonces, ¿sí quedó claro, Mauli? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, terion, ya vimos que es esta parte de aquí, que va a pasar la arteria meninge media. Que la arteria meninge media, ¿de dónde viene? De la arteria maxilar. Y aparte, ¿de dónde viene la arteria maxilar? De la arteria carótida externa. Entonces, hace todo su recorrido. Entra la arteria meninge media. ¿Recuerdan por qué agujero entra la arteria meninge media al cráneo? A la cavidad. Lo puse ayer, oigan, no inventen. ¿No se acuerdan? El agujero. ¿Global? No, no, no. No, no, no. Espino. ¿No entraba por el espinoso?
El espinoso, exactamente. Entonces acuérdense que la arteria meninge media va a entrar por el espinoso. Y no solo la arteria meninge media, el paquete meningio medio. El paquete meningio medio es la arteria meninge media, la vena meninge media y el nervio meninge medio. Pero ¿qué es más relevante aquí? La arteria meninge media. ¿Por qué? Por el tema de un hematoma epidural. ¿Sale? Que viene siendo este de acá, el hematoma epidural. ¿Cuál es la diferencia entre un hematoma epidural y un hematoma subdural? Su nombre lo dice, epi por afuera de o por sí, sobre la dura madre. Subdural por debajo de la dura madre. Entonces, acuérdense de esto. Epidural tiene forma como de, dicen de limón. De forma de limón, pero bueno. Y el hematoma subdural tiene forma de plátano. Se va a ver así en las tomografías. Es una tomografía, ¿eh? En las tomografías, que es el estudio más fácil, pues para ver en un paciente que acaba de tener un traumatismo, ver qué pedo con específicamente un traumatismo craneoencefálico de moderado a severo. Si es un traumatismo craneoencefálico que ustedes lo clasifican, que llega a urgencias y lo ven, pues con un buen Glasgow, que no tiene signos de focalización, dicen, pues no ocupa una tomografía. Pero por eso es importante la propedéutica, hacerle una historia clínica, hacerle una buena exploración física, porque les va una anécdota. Cuando yo estaba en ambulancias en la Cruz Roja, uno de mis servicios fue atender un morrillo que lo habían atropellado saliendo de la secundaria. Tenía que 12 años el morrillo, o 13, no me acuerdo. Y llegamos y el morrillo pues estaba todo bien, estaba consciente, nos hablaba bien, pues estable, un Glasgow de 15, estaba tranquilo, como si nomás lo hubieran así empujado. Y entonces fuimos a ver el coche, pues para ver qué pedo. El parabrisas todo desmadrado, así, nos dijeron los testigos que había salido volando, entonces dije, no, pues hay que llevarlo. Lo llevamos en código naranja o amarillo, no me acuerdo. Y ya llegamos a urgencias de la 1 y mi jefe de servicio le tomó foto al parabrisas pues, como evidencia, porque si lo llevamos así con nuestro testimonio y con esta historia, pues no nos iban a creer. Y dicho y hecho, llegamos a urgencias, a pediatría, le presentamos el niño le presentaron el niño a la doctora, pediatra, y pues nos mandó por un tubo, porque cómo es posible que lo pusiéramos como algo moderado grave si está consciente y pues no tiene signos de focalización, no tiene pues, signos así como de un trauma externo. Entonces mi jefe de servicio pues, le enseñó la foto y luego lo metió a cubículo y otra cosa que pasó es que yo me fui con el tanque de oxígeno, pues meterlo a la ambulancia y se quedó mi jefe de servicio ahí adentro para quitar la FEL y regresando, pues todo vomitado porque ya tú vomita un proyectil, entonces ese niño ya estaba focalizando, se estaba deteriorando, entonces lo llevamos a muy buen tiempo. Pues por eso es importante también tener evidencias de lo que vayan a hacer. Entonces, a grosso modo, acuérdense que el que tiene forma como de óvalo es hematoma epidural, que es importante por la arteria meningia media. Y los hematomas subdurales tienen otra etiología que ahorita pues no nos interesa. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No, verdad? Muy bien. Otro punto cronométrico. Protuberancia occipital externa. Ese es de ahí. También conocido como Y iño. Ahora, porción petrosa del temporal. ¿Por qué se llama porción petrosa? Porque es una porción muy, muy, muy fuerte y muy resistente. Es muy difícil que se llegue a fracturar la porción petrosa. ¿Y qué pasa por la porción petrosa del hueso temporal? ¿El oído interno? El oído interno, exactamente. Toda la cuestión del nervio del parque en el número 8, el vestíbulo coclear y todo ese tipo de cosas. La apófisis, mastoides. Bueno, ahí tenemos la porción petrosa del hueso temporal. Si se fijan, está muy radio opaco o radiolúcido. Si Radio es Paco. blanco. Radio opaco, exactamente. Cuando es negro es radiolúcido. Entonces se ve muy radio opaco. Hay que ver qué otro hallazgo le ven en ese probablemente adulto joven. ¿Posible fractura del hueso frontal? No.
más abajo. Les brilla. Y eso es para que lo deriven. ¿La muela del juicio? Probablemente está saliendo sus molitas del juicio. Bueno, es otro hallazgo que acabo de ver. Entonces, esta de aquí es la porción petrosa del hueso temporal. Voy a pasar el oído interno. Después seguimos con el apófisis mastoides. La apófisis mastoides aquí está. Y se fijan, tiene puntitos radiolúcidos o puntitos negros. ¿Cómo se llaman esos puntitos o espacios en la apófisis mastoides? Celdillas mastoideas. Exactamente, que son parte de ¿Para qué sirven las celdillas mastoideas? Sirven para dos cosas. Para que el hueso mastoides no sea tan pesado o duro y para que sigan infectar, en algunos casos, traumatismos. Entonces, está como básicamente, pues sí, perforado, parece un queso. Dentro el hueso mastoides está muy aireado, tiene mucha posibilidad de aire. Y aparte nos ayuda para que el hueso mastoides, la apófisis mastoides, para la inserción del esternocleidomastoideo. Entonces son las partes principales del occipital y del temporal. Está la inserción del esternocleidomastoideo. Miren, aquí está el aire dentro de las celdillas mastoideas. Entonces, dentro de las celdillas mastoideas solo debe haber aire. ¿Sale? No debe haber ni sangre ni pus. Si ven en una radiografía que no se ven bien las celdillas mastoideas y que ese paciente tuvo antecedentes de traumatismo, tiene dolor de cabeza, tiene deterioro de la conciencia, pues puede haber una infección que ya se esté pasando al neurocráneo. El foramen auditivo externo o el CAE. Ese es el foramen auditivo externo por donde vamos a pasar todos los componentes del nervio vestibulococlear. Entonces tenemos el foramen auditivo externo y por adentro tenemos el foramen auditivo interno, que pues vamos a ver por acá adentro, que se viene diciendo este de aquí, es el foramen auditivo interno. No sé si se alcanza a ver. Foramen auditivo interno. ¿Quién nos va a dividir? Por el oído medio, básicamente. Bien, este de aquí es el foramen auditivo externo y más adentro tenemos el foramen auditivo interno. Ese es el foramen auditivo interno, foramen auditivo externo. Interno, externo. Por el interno va a entrar el nervio vestibulococlear y por el externo va a estar el canal auditivo externo.